Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa Entropía. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Tere Ortega, quien es estudiante del 6º semestre de Ciencias de la Comunicación, a quien le encanta viajar y conocer culturas nuevas, visitar museos, andar en bicicleta por la ciudad, además de cocinar, la música rock y asistir a conciertos. A quien también le gustaría dedicarse a la moda, al cine o a las relaciones públicas, o por qué no, a todo esto. Bienvenida, Tere. Gracias, muchas gracias, Cristian. Y bueno, en esta ocasión también nos acompaña desde Colombia la maestra Inés Andrea Sanabria, quien, bueno, le pediremos nos comparta un poquito de su vida, a ver qué nos cuente. Cuéntanos, por favor, Andrea, algo sobre ti. Gracias, maestro Cristian, es un placer para mí estar el día de hoy acompañándolos. Al igual que Tere, me encanta la música, me encanta viajar, conocer diferentes lugares, culturas que me enriquecen como persona y como profesional. Bailar también me gusta, la cultura colombiana, parte de la cultura colombiana, digamos que fluye por mi sangre, el baile, la música, todo ello está presente. ¿El vallenato? El vallenato lo escucho y lo bailo, sí, no lo canto. Vea pues. Sí. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es que de manera general nos platiques en qué consiste tu proyecto de investigación. Ok, muchas gracias. Pues para empezar a hablarles de mi proyecto de investigación tengo que comenzar con mi experiencia personal. Yo soy profesora de biología y química, pero me desempeño como docente de biología en una universidad en Colombia, una universidad pública que queda más o menos a 2 horas de la capital. Allí laboro en un programa de formación de futuros profesores de ciencias naturales y educación ambiental. Entonces, desde la reflexión de mi práctica, desde el diálogo informal con mis compañeros, colegas, profesores de universidad, encontramos un punto en común y es que, por lo menos en Colombia, no existe programas de formación para profesores universitarios como profesión, sino que todos hemos llegado a la universidad como profesionales de diferentes disciplinas y nos desempeñamos como docentes en la mayoría de nuestro tiempo. Entonces desde ahí empieza como a surgir el interés por mi investigación, en especial indagar aquellas experiencias que hacen que uno se convierta en profesor universitario, además pues de los títulos que exigen todas las entidades de educación, ¿no? Entonces va por ahí, indagar sobre experiencias de formación para profesores universitarios, en especial en ciencias naturales. Es decir que, o sea, no hay como una formación pedagógica o didáctica. Ok, bueno, esa es una excelente pregunta. Desde mi tesis de doctorado entendemos la formación como un proceso de construcción que vincula lo personal y obviamente lo académico. Sí existen cursos de capacitación y uno es lo que encuentra en la literatura, cursos de capacitación en pedagogía, didáctica, diplomados que hacen los docentes para poder desempeñarse como en ese campo, en uno de los campos que ofrece la docencia universitaria, ¿no? Porque ahí sí, también se incluye la investigación y la extensión, pero un programa así que te acredite que tú eres profesor universitario no hay. No, y si uno revisa la literatura va más allá de Colombia, no existen en América Latina esos programas de formación, mientras que en Europa sí hay programas específicos para ser profesores universitarios y tienen unas fases comenzando como por la inicial, que es profesor Nobel, y luego ya siguen diferentes cursos para poder ser profesores universitarios. Ok, y bueno, relacionado también con esta pregunta, cuando leímos el resumen de tu trabajo de investigación, nos llamó la atención. ¿A qué te refieres con la expresión la formación del profesor universitario
en ciencias naturales desde su subjetividad. Sí. Cuando uno habla de las ciencias naturales, uno habla más de objetividad que de subjetividad, ¿no? Entonces, precisamente como les contaba, el encontrar ese vacío teórico y esas coincidencias en mi experiencia personal y en mis colegas, pues me lleva a pensarme que además de lo teórico, de lo que ya está investigado, hay ciertas experiencias individuales que hacen que tú seas en lo que te vas a desempeñar o en lo que te estás desempeñando, en este caso como profesor universitario. Entonces desde su ser, desde quién es, desde con quién se encontró en el camino de su trasegar en la vida, le permitieron ser hoy profesor universitario, o aquel libro, película, cultura, no sé, o sea, es como su nombre lo dice, desde la subjetividad, desde su ser, conocer qué vínculos, con cuáles vínculos se encontró en el trasegar de su vida para ser profesor universitario. Así no se reconozca como profesor universitario, porque por lo menos en las ciencias naturales se habla del químico, del biólogo, del físico, más no del profesor de biología, de química, de física en la universidad. Entonces va por ahí, desde su ser, desde su esencia, como persona. Y continuando con esto del ser y de la esencia, ¿tú por qué consideras que los estudios en este tema se enfocan más en el hacer que en el ser del profesor? Perfecto. Es una de las conclusiones a las que llego en la revisión teórica que hice del estado del arte de mi tesis doctoral. Ahí revisé diferentes contextos a nivel mundial, y en ese trasegar de los 20 años revisados, investigados, encuentro que la mayoría de los procesos de formación están relacionados con el desarrollo de competencias, ¿sí?, profesionales, investigativas, pedagógicas, didácticas, es decir, más relacionadas con el hacer, ¿sí? Y en esos 20 años encuentro solamente 8 estudios de una revisión de más o menos 450 documentos, encuentro solo 8 estudios en donde tienen presente las necesidades y las realidades de ese profesor universitario para pensarse en procesos de formación, ¿sí?, de ese profesor universitario. Entonces, la mayoría de documentos me muestran más desde las competencias, desde el hacer, desde la práctica, más no desde quién es, desde su realidad, desde sus necesidades, desde sus expectativas, sus sueños y sus ilusiones, etc. Entonces, por eso esa afirmación. Luego de varios estudios, entonces, estar consultando, dejar los ojos ahí en los documentos. Ay, total. Demasiado. Sí. Bueno, y eso también nos lleva a preguntarte, Andrea, ¿cuáles son las principales experiencias en el proceso de formación de profesores? ¿Cuáles son esas experiencias que tú has identificado? Ok, muy bien. Precisamente el trabajo de campo lo empiezo a realizar aquí en México. Sí, esta ciudad me ha recibido muy bien, la gente también. El diálogo que he tenido con los diferentes maestros de ciencias, pero también con profesores universitarios que no tienen que ver con las ciencias, me ha evidenciado que sí puedo encontrar experiencias que han marcado su vida. Desde, por ejemplo, el conocer a algunos docentes ilustres que los han llamado o vinculado, o ha sido como el acercamiento con la academia y con la investigación, y que les han permitido vincularse como docentes universitarios y ellos acogiéndolos como su ejemplo. He encontrado también que hay profesores que desde las ciencias han tenido como unas bajas expectativas laborales a nivel de investigación en las ciencias, entonces optan por la docencia, pero se enamoran de la docencia, ¿sí? Alguna de las profes me decía, pues tenemos que comer de algo, tenemos que obtener dinero de algo. Entonces eso sí me dejaba claro que más allá de la parte económica, el hecho de sentirse vivo
a la hora de compartir con sus estudiantes, de que todos los días en su trabajo no son iguales, que sale del laboratorio, que sale de trabajo de campo, que son monotonías, y compartir con otras personas pues ha hecho específicamente que se enamoren de la docencia. Otros desde muy pequeños soñaban con ser docentes. ¿Sí? Entonces ahí hay un trasegar de vida que a pesar de una disciplina que se escoge, pues busca desempeñarse a través de la docencia universitaria como sueño, pero desde muy pequeños, otros desde tradición familiar, donde ha existido muchos maestros, entonces tienen su vínculo también con la docencia. Entonces me he encontrado con realidades de este tipo. Hasta ahora estoy en mi trabajo de campo. No podría decir todas las experiencias de formación, pero sí me permito destacar algunas de ellas, como las que te mencioné. Eso sería. Y bueno, continuando con esto de la vida de los profesores, ¿tú consideras que existen los mismos retos para un profesor en Colombia como en México? ¿O hay similitudes entre...? Bueno, gracias por la pregunta, Teresa, es bastante interesante, y si nos centramos en los procesos de formación, hay unas diferencias grandes que he encontrado. Por ejemplo, las oportunidades que ofrece México para seguir formándose a través de becas, ¿sí? En el diálogo con los profesores que me posibilitaron su tiempo, su espacio y el conocer su vida, me encontré que muchos tuvieron su formación postgradual gratis, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel de títulos pareciera ser más fácil aquí en México. En Colombia hay dos posibilidades para que tú puedas seguir tus estudios postgraduales: o te los financias o te buscas una beca en el exterior, ¿sí? O pues ahora en los últimos años se ha optado por becas, pero son en áreas específicas, no es para todos los profesores. Entonces sí hay unas diferencias en cuanto a ello, a posibilidades, entendiendo la formación como títulos, pero por eso digamos que voy más allá de la formación como títulos, sino desde la formación como experiencias de vida. Entonces ahí sí encuentro similitudes, ahí sí puedo encontrar similitudes desde mi realidad en relación a los diálogos que he tenido acá, pero pues obviamente en Colombia tengo que hacer también trabajo de campo, entonces tendré más elementos para más adelante responder esa pregunta, complementarla. Ok. Y bueno, yo quería preguntarte igual, ¿qué cambios has notado tú en las aulas post pandemia? Yo creo que ahí, si lo relacionamos también con la pregunta anterior, Colombia, México, creo que enfrentamos unas realidades en el sentido de querer motivar a los estudiantes nuevamente por el estudio, porque pareciese que durante la pospandemia muchos perdieron el interés en el estudio. Quizás estaban en clase conectados, pero su mente estaba o sus acciones estaban en otra cosa, no era lo mismo. Y entonces cuando llegan a la universidad, estos chicos, uno está encontrando bastantes vacíos teóricos, ¿sí? Entonces que le permiten a uno como profesor pensarse, bueno, se supone que tendrían que llegar con estos conocimientos, no los hay, entonces ¿de qué manera vamos a recibirlos? Entonces sí, por lo menos desde mi universidad se está pensando en que haya cursos como intersemestrales en donde haya refuerzo de áreas específicas como matemáticas, comprensión de lectura, pensamiento crítico, desde la misma bases de la química y de la biología, pues para poder como que darle elementos suficientes a los chicos que empiezan a formarse en la universidad, ¿sí? Y la motivación, porque hemos notado también una disminución en el número de estudiantes que quieren ingresar a la universidad, precisamente también por ello y por otras situaciones también económicas, consecuencias de la misma pospandemia. Sí, obviamente. Yo creo que eso de los intersemestrales de comprensión lectora o yo que estoy aquí, comunicación, tengo muchos compañeros o he notado que, o sea, hay personas que no tienen ni comprensión lectora ni buena ortografía, ni se expresan correctamente. Entonces,
yo creo que sí es necesario que aquí en México, por lo menos en esta universidad, igual se trate de implementar este tipo de clases para reforzar los conocimientos básicos, ¿no?, que un universitario debería de tener. Ok, sí, estamos de acuerdo. Sí, y bueno, retomando también, Andrea, te has concentrado mucho pues en el tema, el sujeto de investigación, son los profesores, las profesoras. Sin embargo, también me llama la atención, a partir de lo que nos has platicado, no somos personas aisladas. Finalmente todo, decía Walt Whitman en este poema, ¿no?, de Canto a mí mismo, ¿no? Sí. Me canto y me celebro y me canto, sí, porque cada átomo que me pertenece te pertenece, porque tú y yo somos lo mismo, ¿no? Decía sí, Walt Whitman, sí, parafraseándolo. Y por ejemplo también hay un principio, el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, que dice, bueno, simplemente porque exista un observador ya hay modificaciones. Todo esto preámbulo para preguntarte, Andrea, ¿cuál es el rol del estudiante también en ese proceso de formación? Porque se dice que enseñar es una forma también de aprender. ¿Cómo influye el estudiante en la formación del docente? Sí, estamos de acuerdo. Y fíjate que es uno de los elementos que estando aquí en México veo que es necesario indagar, ¿sí? Porque lo que tú dices, o sea, hablar de subjetividad, cuando uno habla de subjetividad, pues no necesariamente habla de la construcción de un solo sujeto, sino necesariamente el diálogo o la interacción, que es lo que nos lleva a la intersubjetividad. La relación con el otro hace que yo me transforme, hace que mi pensamiento, mi manera de actuar, mi manera de ser cambie, sin vincularlo si es positivo o negativo, no, sin clasificarlo o darle una denotación de ese tipo, pero sí siento yo que los relatos que digamos que he escuchado durante estas semanas que he estado acá en la Universidad de La Salle compartiendo con los profesores, no solo de manera individual sino también grupal. Dentro de sus relatos dicen, me he encontrado con estudiantes que han cambiado mi manera de pensar como docente, ¿sí? Es decir, me han hecho ser más sensible, ¿sí? He notado que la transformación de mi práctica va después de analizar mis resultados de diálogo, por ejemplo, al final del semestre, los procesos de evaluación. Entonces, algunos docentes mencionaban que dejan un espacio como para cerrar la materia y decir, bueno, cómo se sintieron, en qué los transformó la asignatura, qué aprendieron. Y en ese diálogo, dicen ellos que sienten un proceso de construcción y transformación y de formación en relación a las observaciones que dan, ¿sí? Algunos de ellos dicen, eso me ha llevado a pensarme otras maneras de ser como docente, me ha llevado a que por lo menos en los procesos de evaluación, si algún estudiante tiene dudas con la nota, no solo es decirle, no, sacaste 10 o sacaste 5 por esto, porque si sumas vas a tener ese resultado. No, ellos inclusive me mencionaban que esa interacción con sus estudiantes les ha permitido decir, bueno, tomemos el examen, miremos, aquí tenías esta pregunta, contestaste eso, ¿qué crees que te hizo falta? En relación a ello, ¿te faltó decir esto? Entonces, mira que eso que tú mencionas sí es un elemento fundamental en mi investigación, porque no solamente sería la transformación del sujeto mismo o del diálogo en lo que surge entre la intersubjetividad con los demás docentes, sino esa relación entre estudiante y docente que hace que tu proceso de formación se configure de otra manera y ya lo lleve a transformarse o al contrario, lo lleve a decir, no, esto no es lo mío, yo definitivamente renuncio, mejor me voy para el campo disciplinar netamente en investigación, en empresas, en otros sitios que no sea el ejercer la docencia. Entonces sí te transforma, sí te toca y sí tiene que ver con los procesos de formación. Y aquí ahora va una pregunta, pero para Tere. Ok, Tere. Tere, como estudiante, por ejemplo, ¿podrías compartirnos cuál es el perfil o cuáles son las características que tú identificas de un buen docente, de una buena docente? Es decir, seguramente habrá personajes, docentes que te hayan inclusive como inspirado, motivado, hasta decir, yo quisiera
bueno, termina mi semestre, pero después continuar en comunicación, tal vez hasta establecer una amistad, una guía? ¿Cuáles serían las características de un buen docente para ti? Bueno, pues yo creo que principalmente que estén abiertos a escucharte y a apoyarte, porque muchas veces siento que es difícil tener a maestros o maestras que se cierren cuando tienes dudas o que te hagan sentir que tus preguntas no son válidas. Para mí los buenos profesores son aquellos que están abiertos al diálogo, que son comprensivos. Creo que esa es una parte muy importante y que siento que cambió después de la pandemia. O sea, yo que tuve clases, empecé la universidad en Zoom. En la pandemia. Sí, tuve los primeros 3 semestres en línea y ahí sentía que, pues tal vez igualmente lo que estaba ocurriendo influía mucho en los profesores, no sé qué pasaba en sus familias, etcétera, pero eran más cerrados, un poco menos empáticos, a pesar de que todos estábamos sufriendo las mismas consecuencias de ese virus. Y ahora en clases, desde septiembre del año pasado que empecé a venir presencial, he sentido que ha habido una mejora muy grande porque he tenido profesores que me han dado semestres pasados y que me siguen dando ahorita. He visto una mejora, ya que ahora, como lo que usted decía, si te está yendo mal, sí te ayudan, o sea, te dicen, a ver, en este proyecto te pudo haber ido mejor, pero voy a tomar mayor porcentaje de tu examen y te voy a ayudar de esa manera. O sea, hay mucha más empatía y sinceridad de parte de ellos hacia ti y también de los alumnos hacia los profesores. Siento que hay mejores tratos y como más comprensión. A ver, supongamos que en algún momento de tu vida llegas a ser docente. ¿Cómo te visualizarías? ¿Como esa docente empática, abierta al diálogo? Pues yo creo que sí sería empática, abierta al diálogo, porque si hay algo que no me gusta es que los profesores te traten como alguien que no sabe mucho o que pueden llegar a ser groseros algunos, eso sí. Y sí, yo creo que lo principal es que sepas escuchar y que igual te hagas escuchar y te hagas respetar, o sea, que exista un buen balance entre relación profesor-estudiante. Ok. Muchísimas gracias, Tere. Sí, Muy para interesante. anotar también, para incorporar Sí. ahí en la entrevista, en el estudio. Sí, muy interesante. Andrea, hay una Dime. frase en México Sí. que corresponde a una docencia tradicional que ya afortunadamente se ha ido abandonando. La letra por la sangre entra. Oh, por Dios. Sí. Era, sí, ¿no? Una docencia mucho más severa, más... lógicamente no se permitía el diálogo o confrontar ideas. ¿Creciste, por ejemplo, en ese contexto? ¿Hay algo, por ejemplo, no como estudiante, en colegio, por ejemplo, hay algo ¿tuviste ese tipo de docentes? Mira, estás tocando mi subjetividad. Te voy a invitar a mi investigación. Bueno, yo creo que no como tan tradicional como la frase lo indica, ¿no? Pero sí eran procesos más rigurosos, ¿sí? Entonces, donde primaba, por ejemplo, en mi primaria tuve la oportunidad de estar en un colegio privado, ¿sí? Y en ese colegio privado era muy estricta la disciplina, ¿sí? En cuanto a horarios, en cuanto a entregas, pero también había una manera muy simpática de solucionar los problemas, digamos, cuando había roces con los estudiantes. El rector era como seminarista, ¿sí? Entonces él decía que siempre teníamos que enfrentar los problemas. Y la manera de enfrentar los problemas era, él mencionaba esa frase, la letra con sangre entra. Entonces, él simplemente lo que daba era guantes de boxeo en el patio central, ¿sí? Dice, bueno, ¿quieren solucionar los problemas a golpes? Listo, vamos a hacerlo, vamos a ver. Y nos llamaba a todos, paraba la institución y le daba los guantes. Entonces, pero no era para enfrentarse, sino para decir, oiga,
realmente requiero los guantes para que pueda entender o aprender lo que necesito. Entonces, esa institución educativa era como muy rigurosa en lo disciplinar, pero ya se estaba viendo como una transformación más como al diálogo, o sea, es importante el diálogo entre ustedes, pero también lo asumían con los docentes. Entonces siento yo que mi educación ya empezaba a ver como esa transformación. Pero si yo le pregunto a mi madre o a mis abuelas, era totalmente diferente. Ahí sí, si te equivocabas, tenían una varita de rosa, iba a premio castigo. Sí, muy conductual, sí, siguiendo a Skinner, muy del conductismo, estímulo-respuesta. Entonces sí ya era un poco más fuerte la educación en cuanto a la disciplina y el poder que tenía el maestro sobre sus estudiantes, porque era ejercer un poder en relación a la educación tradicional. Pienso yo que la misma sociedad, el mismo cambio de la educación nos lleva a pensarnos en otras formas de enseñar, en otras formas de educar. No niego que sí hay instituciones educativas muy tradicionales en mi país, pero también hay muchas instituciones educativas que nos llevan al cambio y sobre todo hoy en día relacionar, por ejemplo, lo que es la ciencia, la tecnología y sus efectos con la sociedad. O sea, nos llevan a otro tipo de pensamiento, ¿sí? Más allá de lo tradicional. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, en Colombia, es que a partir de la Constitución del 91 se incorpora precisamente esta obligación de promover los derechos humanos y esto de promover en todos lados. Y me llama mucho la atención, en algún momento cuando impartí clases, una clase de derechos humanos en una maestría de ingeniería. Y yo decía, ¿y cómo es posible, no? Porque en México, no, o sea, están como muy, o sea, otro tipo de ciencias no incorporan este enfoque de derechos humanos. Precisamente creo que todo esto va modificando y va cambiando ese proceso de enseñanza, aprendizaje y también de formación. Y ahora, bueno, le pediría a Tere si nos puede apoyar con la última pregunta. Sí, claro. Bueno, para finalizar, Andrea, ¿nos podrías compartir cómo fue tu encuentro con la academia y la investigación? Gracias. Esta entrevista, por favor, pido la grabación porque me va a servir mucho para mi tesis. Me siento como sujeto investigado y soy parte de la investigación también. Esa pregunta es bastante interesante, puesto que mi formación es muy disciplinar, ¿no? Mi campo de formación en biología y química, con área mayor en la biología, siempre pues respondía a mis intereses, porque yo desde muy pequeña encontré un vínculo con la naturaleza, pero desde muy pequeña yo soy de aquellas maestras que desde pequeña sintieron que quería ser maestra, quería ser docente. Mis primeros estudiantes fueron mis hermanos, mis muñecos, mis primos. Entonces, en esa formación disciplinar, yo encuentro una pasión en la investigación en relación a las aves, a la parte de ornitología. Entonces yo me vinculo con la investigación a través de procesos de caracterización de especies de aves en zonas donde ha existido explotación minera a cielo abierto y bajo tierra en Colombia. Entonces, como esos impactos en relación a su hábitat y a sus procesos de conservación. Entonces ahí me empiezo a vincular con la investigación. Luego empiezo a desempeñarme como docente de educación básica y media en una institución educativa con niños de edades entre los 8 a los 14 años. Puedo decir que esa es una de las experiencias que más ha tocado mi vida. Me he sentido muy feliz compartir con ellos. Sin embargo, ahí la abejita de la investigación estaba ahí tocándome todo el tiempo. Y yo quería seguir estudiando y quería seguir formándome y quería seguir en el campo de la investigación desde la biología. Entonces me presento. En Colombia hay algo que se llama becas Colciencias para jóvenes investigadores. Entonces me presento a una de esas becas y me la gano. Entonces pude ser joven investigador Colciencias 2 años, vinculada con la universidad en donde trabajo, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en la ciudad en Tunja. Entonces ahí continúo con mi proceso de investigación,
pero la academia empieza a llamarme, ¿no? Ese gustico también por la docencia y por querer formarme también estaba implícito. Entonces me preparo en mis estudios de maestría y a su vez una docente, colega, amiga me invita a orientar unas cátedras en la enseñanza de la biología y en la didáctica de las ciencias, y empiezo a vincularme ahí con la academia universitaria, pero también continúo con mis procesos de investigación, ¿no? Ya no solamente desde la misma parte disciplinar, la ornitología, sino también en procesos de cómo enseñar ciencias, cómo aprender ciencias y cómo formar futuros maestros para las ciencias naturales. Entonces va por ahí. Todo un viaje. Todo un viaje, ahí resumido. Muy bien, sí. Hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí a la experiencia en México. Uh-huh. Aquí. Bueno, pues es triste porque hemos llegado al final de la entrevista. Okay, no sin antes agradecerte, Andrea, que nos hayas concedido este espacio de diálogo, de reflexión, de charla. Sí. Y pues también agradecer mucho a Teresa por sus preguntas, por su participación, y al final es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo en equipo. Y bueno, pues queremos agradecer también al maestro Rodolfo Ledesma, que es la estrella de los controles aquí en esta ocasión. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿algún mensaje de cierre, Tere? Agradecerte mucho, es un honor tenerte aquí desde Colombia, y muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Estuvo muy interesante y obviamente nos quedamos con un pedacito de Colombia acá Muchas en La Salle, México. Gracias. Y en unos años que la veas como docente. Muy bien. Me escribes. Y bueno, Andrea, ¿algo que con lo que quieras cerrar? Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Universidad de La Salle, México, su acogida, el permitirme conocer personas como ustedes, la acogida también que ha dado mi tutora de espacio doctoral, que es la doctora Berta Fortul, y también a mi tutor en Colombia, el doctor Guillermo Londoño, pues que gracias a esos dos contactos es que estoy acá disfrutando de la cultura de México, de la parte académica, investigativa, y muy contenta. Entonces agradecerle también a todas las directivas que han hecho posible mi estancia aquí en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Tere. Y les invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales y en las próximas emisiones de este programa Entropía. Nos vemos y un fuerte, fuerte abrazo. Bye. Bye.